Hay una nueva reforma migratoria que se avecina en el caso de que sea aprobada y se denomina el plan o el proyecto de dignidad, que al ser aprobado posiblemente por el Congreso de los Estados Unidos se beneficiarían millones de personas para lograr su residencia permanente, es decir, su legalidad en los Estados Unidos. Vamos a ver cuáles son las partes que conforman este proyecto de ley que es muy importante para que ustedes estén al tanto de esta pues obviamente legislación que se pudiese avecinar y que beneficiaría a millones de personas. Pero lo más importante aquí es también que es un proyecto bipartidista, es decir, que regularmente no tiene un apoyo del otro partido político. En este caso, es un proyecto que está siendo llevado a cabo liderado por personas o por congresistas que conforman tanto el Partido Republicano como hacen parte también del Partido Demócrata. En este caso, María Elvira Salazar, que es una de las congresistas que está impulsando este plan de proyecto de ley de dignidad, pues es pues básicamente muy importante saber que existe un consenso, por lo menos en relación con poner en marcha este proyecto de ley que al ser, pues como les expreso una vez más, una ley ya aprobada por el Congreso, beneficiaría a muchísimas personas. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Hola, ¿cómo se encuentran? Soy Luis Victoria, tu abogado de inmigración aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Y hablaremos, como les expresaba en el intro, de la ley de dignidad, que todavía, por supuesto, no es una ley, es un proyecto de ley, un bill, como se le dice en inglés, que está siendo pues puesto en estudio en el Congreso de los Estados Unidos en este instante y que si es una ley de ser aprobada por el Congreso en las dos pues instancias que se tienen para poder que un proyecto de ley se convierta en una ley positiva, que esté inserta, que esté en el registro federal, pues obviamente se beneficiarían, como les expresaba anteriormente, millones de personas, también no solamente las personas indocumentadas, sino también personas que quizás puedan beneficiarse de otros aspectos de esta importante ley. Empecemos por ahondar un poco más acerca de las diferentes partes que conforman este bill o este proyecto de ley, que como les expresaba anteriormente se denomina la reforma del Dignity Act o el acto legislativo de la ley de la dignidad, que por cierto es un título muy diciente, porque si ustedes sabían, la dignidad está en la Constitución Política de los Estados Unidos. Después les voy a hablar de eso al respecto. Dignidad para los inmigrantes mientras protegemos nuestra nación para encender y entregar la ley del sueño americano del 2023. Es como el eslogan que tiene este proyecto de ley. Es importante que ustedes sepan que tiene cinco fundamentos esta ley o este proyecto que está en marcha. Ley de seguridad fronteriza para América, es decir, se enfatiza muchísimo en ese aspecto. La otra parte sería el sueño americano como una promesa, como una estructuración para pues cumplir los objetivos desde el punto de vista personal y desde el punto de vista como nación de los Estados Unidos. El otro aspecto, la otra parte sería mejorar las oportunidades de los trabajadores que vienen de manera temporal. Es decir, que estas personas tendrían más beneficios y oportunidades para poder desarrollar también su vida aquí en los Estados Unidos, pero de igual forma, los Estados Unidos se beneficiaría de esta mano de obra tan importante que se requiere en este instante. El otro aspecto también importante sería el de la ley de dominio agrícola estadounidense, que muchos, campesinos que trabajan aquí en fincas que no tienen documentación, se beneficiarían tal vez de este también proyecto federal. Y finalmente, la prosperidad y la competitividad americana. Todos estos proyectos, pues, o estas partes del proyecto tienen una fundamentación. Y vamos a ver explicando cada una de estas partes para que ustedes comprendan de qué se trata. La primera parte, como les expresaba, la seguridad fronteriza de América. Como ustedes han observado durante todos estos últimos 3, 4 años aproximadamente, pues hemos observado con gran preocupación este aspecto y que ha sido un dilema no solamente de un partido político, sino de ambos, y que se ha tomado también como un baluarte para poder incluso elegir los mismos presidentes.
Se desplegarán barreras físicas, infraestructuras, tácticas tecnológicas y personal a lo largo de esa estrecha frontera entre los Estados Unidos y México, quizás también las otras pues fronteras desde el punto de vista marítimo, desde el punto de vista del norte de los Estados Unidos, pero la más pues obviamente importante es la de México y Estados Unidos. Es decir, que se mejoraría toda la eficacia de esta frontera y de la seguridad misma a través de una entrega de 35.000 millones de dólares en relación con este fondo federal. Y pues obviamente también se tendría en marcha una reforma en relación con el asilo, con esa ley del asilo que es muy importante también para muchísimos. La seguridad fronteriza tendría también un enfoque de 25.000 millones de dólares para que este aspecto de las barreras tecnológicas, puertos de entradas, también tendría una partida también federal allí exclusiva, también para contratar personal nuevo y por supuesto tendríamos aspectos importantes de reformas en relación con la solicitud del asilo, que ya hemos visto muchas modificaciones en los últimos meses respecto de las personas que desean pedir su asilo. Es decir, que tendría una evaluación aproximadamente en unos 60 días y evitar la liberación. Por otro lado, estas personas tendrían una evaluación inicial en aproximadamente los primeros 15 días. Por consiguiente, el procesamiento en el país de América Latina también sería un estimado. Patrocinio de menores no acompañados. El asilo pues también se le daría una expulsión acelerada, es decir, están enfocándose más para la descongestión en las fronteras. Ahora, la otra parte que es la B, que es el sueño americano y la promesa como tal, serían los beneficiarios de DACA, estas personas que yo he conocido muchísimos profesionales, personas que se merecen que ya tengan por favor esa residencia permanente, se beneficiarían a 1.9 millones de personas de Dreamers, incluidos aproximadamente 600.000 beneficiarios de DACA actualmente para vivir y trabajar en los Estados Unidos con la opción de obtener su residencia permanente. Pero no solamente los DACA, también los titulares de TPS y DED, que es esa modalidad que creó o impuso también el expresidente Donald Trump a lo último antes de irse de su mandato presidencial. Se beneficiarían casi 335.000 tepecianos, eso es muy importante. Y el programa de dignidad, es decir, vivir en los Estados Unidos 5 años antes de que se promulgara ese proyecto de ley, pues para pagar impuestos e inscribirse en la cobertura de salud. En este proyecto lo que observo es que se está enfatizando mucho en el pago de impuestos, pues obviamente también tener cuidado que no cometan crímenes, etcétera, pero sobre todo pago de impuestos, pago de tarifas federales y vivir un tiempo determinado para efectos de poder beneficiarse de su residencia. Finalmente, el programa de dignidad, que es la restitución y buena reputación. $5.000 durante los 7 años se pagarían y pues esencialmente tendría también la persona una presencia legal continuada. Primero, el estado de dignidad, un estado legal de 5 años con autorización de empleo o dos, programas de redención, decir, un estado de redención condicional de 5 años con autorización de empleo y viaje inclusive. Requisitos, también, esto es muy importante y muy innovador, saber inglés y también pues el aspecto de la educación cívica. También obviamente contribuir a su comunidad y al sistema de E-Verify para que se sepa exactamente que usted cumple con todos los requisitos. Siempre yo le he mencionado que es muy importante saber inglés y es muy importante también pagar sus taxes. Para ello ustedes tienen que asesorarse de su contador. La parte C, ¿qué significa esa parte C? Es decir, que hay que mejorar las oportunidades de trabajadores invitados a nivel temporal. Estamos hablando de los H2B, personas que no son agrícolas y que se denominarían trabajadores que regresan, incluyendo a cualquier trabajador que ingresó en una visa de la misma modalidad H2B para trabajadores invitados a una temporada cualquiera durante los 3 últimos años fiscales. Esto es muy importante porque las personas entonces parece ser que van a tener un privilegio si ya tuvieron esta visa anteriormente para poder volver a los Estados Unidos a trabajar bajo esa misma categorización. Ahora bien,
miremos bien la parte de ley de dominio agrícola estadounidense. Esa es una de las partes más importantes que veo aquí, porque el proyecto de ley crearía un nuevo programa de visa para trabajadores temporales sin límite para las personas que van a estar enfocadas en trabajos agrícolas no autorizados actualmente, es decir, esas personas que no gozan de un documento legal, es decir, indocumentados, y se denominaría básicamente llamado el estatus del trabajador agrícola certificado o CAW, que hayan dedicado al menos 180 días de los 2 últimos años a un empleo agrícola. Y también estas personas, bajo ciertos requisitos de elegibilidad, tendrían la oportunidad increíblemente de lograr su residencia permanente. Yo pienso que estas oportunidades se las pueden dar a muchísimas personas que no hayan cometido esos crímenes tan importantes que son vamos a decir, antecedentes limpios, que las personas tengan sus antecedentes limpios. Y si tienen esos antecedentes limpios, van a poder gozar de muchos beneficios, porque el gobierno se está enfocando en ello. Entonces, importante, pagar taxes, todo lo que tenga que ver con el buen carácter moral, todo lo que tiene que ver con el pago de los impuestos estatales en ocasiones o federales. Y por otra parte, la parte E, prosperidad y competitividad estadounidense. El proyecto de ley actualiza aspectos del sistema de inmigración legal de los Estados Unidos con el objetivo de proteger la unidad familiar. Este es uno de los aspectos que para muchos de ustedes sería muy importante, porque escuchemos bien esto, unificaría las familias, reduciría los retrasos y mejoraría las oportunidades basadas en el empleo. Y lo primero que vemos allí, cónyuges o hijos de un residente permanente. Entonces se enfocaría este proyecto en que la ley eximiría a esos cónyuges e hijos menores de residentes permanentes, que estaríamos hablando de los F2A, de los límites actuales de la tarjeta de residencia como o con base en la preferencia familiar, lo cual es innovador y también necesario porque las familias estuviesen juntas. Ahora, ya casi para terminar, la eliminación de estos retrasos que tanta afección ha causado a muchísimas personas aquí en los Estados Unidos. Las personas que han estado esperando en el retraso, ya sea a nivel familiar o laboral, durante más de 10 años recibirían una visa determinada. Soñadores documentados. El proyecto de ley también protegería a los soñadores o dreamers documentados del envejecimiento, es decir, fuera del estado una vez que cumplan 21 años de edad. Visas F1, me parece muy interesante esta parte. Para estudiantes internacionales, el proyecto de ley cambiaría las visas de estudiante F y estarían reservadas para estudiantes internacionales para que tengan una doble intencionalidad. Es decir, que las personas que normalmente vienen a estudiar acá a los Estados Unidos tienen la intención quizás de aportarle al país, de venir acá y completar quizás sus títulos profesionales y quedarse aquí en los Estados Unidos a través de estas visas nuevas y poderle aportar a los Estados Unidos. Y finalmente, miremos esta parte que me pareció muy interesante. Visas basadas en empleo y derivados, por ejemplo. Ese proyecto de ley evitaría que los derivativos, que son los hijos y cónyuges, se contaran en los totales de las visas que anualmente se adjudican a nivel del empleo. En otras palabras, actualmente las visas que se adjudican para hijos menores de 21 años solteros y cónyuges son contadas dentro de las 140,000 que están siendo adjudicadas o asignadas cada año fiscal. A través de esta nueva ley no se contarían, solamente se contaría la principal. Importante, los beneficiarios de la visa H4 obtendrían su tarjeta o permiso de trabajo. Actualmente no lo obtienen. La elegibilidad para las visas O, que me pareció súper innovador esto y muy importante porque se tendría una presunción para que las personas que están en un campo médico, por ejemplo, o relacionado con el STEAM, que son ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, se les adjudicara o se les asignara por ley que tienen una presunción de habilidades extraordinarias. Por consiguiente, pudiesen obtener la visa O1, que es muy importante para que estas personas puedan legalizar, si tal vez a través de esta visa pudiesen lograr la residencia permanente porque es una visa de doble intencionalidad. Bueno, excelente todo este análisis de la nueva
pues posible ley. Ojalá que haya un consenso bipartidista entre los demócratas y republicanos para efectos que contemos por fin con una reforma migratoria. Les habló su abogado de inmigración Luis Victoria, aquí es de los Estados Unidos, desde Miami. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Dale like a este video que es un material importantísimo para ti o para quien lo pueda necesitar. También de igual manera estamos siempre pasando aquí en el medio del video nuestra información. Si deseas una consulta, tiene costo, pero es muy importante siempre que analices tus situaciones, analices tu pues, caso en particular para efectos que pues veas las posibilidades existentes, las opciones y así entonces sepas cuál es el camino a seguir. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.